a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a este programa Mirada de Juez. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Jessica María Peña Ramírez. Y ella es jueza del primer juzgado especializado penal unipersonal del Sistema Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar. Bienvenida, doctora Jessica, a este programa. Doctor Cristian, muy buenas noches. Espero que todos estén bien por casa, que todos los oyentes el día de hoy también, estén en familia, sanos, que es lo que se quiere. Gracias, Jessica. En la actualidad estamos pasando por estos momentos tan difíciles y preocupantes por el incremento de las víctimas también de violencia en esta situación de contexto de pandemia. A esto tenemos que cada día crece más la violencia hacia mujeres. Desde este nuevo rol que te toca vivir ahora como jueza del sistema especializado del SNE, que tú consideras que estás asumiendo adicionales a los que antes tenías como jueza ya en el ámbito penal. Compromiso viene por partida doble. En primer punto, con la población, con la ciudadanía, quienes son los que necesitan la intervención del Estado frente a este tipo de delito en particular. Hay que entender de que no toda discusión entre pareja es penado, ¿no? Pero cuando ya hay agresión interviene el Estado y nosotros estamos interviniendo. Lo lamentable es de que ya se interviene en la etapa de sanción, ya no podemos hablar de prevención en esta etapa, ya tenemos pues que buscar una sentencia, una condena. Sin embargo, el compromiso está ligado también a poder encontrar el problema de raíz en ese caso, ¿no? Tenemos casos en los que ya tienen 2, 3 sentencias, así llegan al juzgado, pero hay que conocer, escuchar a la víctima, escuchar al agresor. Todo ser humano es resultado de su infancia. Este agresor ha sido agredido en algún momento de su vida. Es por ello que las conductas repetitivas ahora sí tienen consecuencias más latentes, ¿no? A través de a quien agrede, a su esposa, a sus hijos o cualquier otro integrante del grupo familiar. Y es por ello de que el compromiso está en poder ver la facilidad después de la condena, en articular a las instituciones para poder dar un soporte a través de una terapia psicológica a la agraviada, al agresor. Recordemos que ellos vienen con una medida cautelar, ¿no? Con una medida de protección. Y es esas terapias diferenciadas, ¿no? Separadas, obviamente. Por supuesto. Conocer si es que ya lo han venido llevando, si no lo han acatado, qué ha ocurrido desde que se emitió la medida de protección hasta el rol de sanción que ahora nos compete, ¿no? Entonces, en base a ese conocimiento podemos tomar medidas necesarias, ¿no? Si es que no llevaron la terapia, bueno, pues encaminarlos a conocer por qué no llevaron y darles la facilidad de que ahora sí sea eficiente y que logre el objetivo, ¿no? Y el segundo compromiso está con la institución, con la Corte de Ventanilla. No solo es necesario tener hitos, números, estadística, tenemos que como Corte, como institución, articularnos con otras instituciones para que el soporte sea totalmente completo, ¿no? De nada sirve que salga la víctima con su sentencia de que se le ha condenado cuando no sabe qué más sigue, qué más hago, ¿no? Pero ahí tienen a su abogado de la Defensoría de Víctimas, tienen también a Bienestar que les puede apoyar, también tienen el apoyo del Centro de Emergencia Mujer. Hay que darle esas posibilidades para que ella pueda luego superar esta situación en la que ha vivido, pero de manera óptima, no solamente en estadística. Es por eso que la Corte tiene muchos proyectos que se están canalizando, doctor, usted los conoce, los estamos manejando, y la idea es ese compromiso, ¿no? Poder colocar a nuestra Corte como una Corte articulada con sus demás instituciones. Pero Jessica, aparte de lo que tú has dicho, que hay muchas personas que tienen muchas condenas, hay también personas que no tienen ninguna condena. ¿Qué está pasando? ¿Por qué muchos de los casos de violencia se terminan archivando? Lo que sucede, doctor, es de que
hay un tema ya de cultura. Todos entendemos, conocemos de que el machismo está implantado en nuestra sociedad, ¿no? Esto trae a colación que las denuncias no sean continuadas por las agraviadas. Converso mucho con nuestros fiscales del distrito y nos comentan, doctora, cuando nosotros los buscamos, los llamamos, nos dicen, no, ya nos amistamos, ya estamos bien, no, ya no hay que continuar porque ya no me va a dar el dinero del mes, ya no hay que continuar porque mi familia me presiona. Entonces hay muchos factores que influyen en que no podamos tener una atención oportuna como institución, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo mucho más profundo desde la prevención para que ya en sanción, donde ya no podemos manejar ese tema, podamos mínimamente darle este soporte, este apoyo a las personas que se animan a denunciar por primera vez, porque no es que sean agredidas por primera vez, la agresión tiene toda una secuela, una historia, un inicio, y a la víctima que denuncia es porque ya está cansada, ya muy asustada, u otros factores, ¿no?, que influyen. Y también fortalecer este acompañamiento desde el comienzo a la víctima, ¿verdad? Este acompañamiento es fundamental porque obviamente la víctima, como tú lo has dicho, se siente sola, pero se siente porque los operadores no la acompañan desde el comienzo. Entonces no le queda más remedio que volver a estar en una situación, dejar de lado sus propios derechos para asumir esta situación, estas circunstancias que tiene el machismo, a través de la presión de su propia familia la empujen. Por supuesto. La primera acompañamiento no entendía bien a qué se refería, sino es hasta que escuché que el Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, tiene todo un programa articulado para las víctimas de violencia familiar. Y no solo el Centro de Emergencia Mujer, también está el UDAVIT, también se encuentran las comisarías a través de sus protocolos. El problema radica en cuando la víctima toca la puerta de una determinada institución y se encuentra con el factor humano, la persona que no conoce el protocolo, la persona que no conoce el sistema, ¿no? Entonces, es por eso que las capacitaciones que se vienen realizando ya en nuestra Corte a nivel interinstitucional están enfocadas a superar estos obstáculos para que la víctima, desde el primer operador con el que se encuentre realizando su denuncia, pueda mínimamente indicarle el panorama por el que va a transitar, porque es todo un circuito por el que atraviesa la víctima, ¿no? Entonces, ahora se habla de violencia hacia la mujer y ya no de violencia familiar. Y en este contexto de violencia hacia la mujer y violencia familiar está el SNEG. ¿Qué le trae el SNEG que le da el SNEG a las víctimas de violencia y a la atención de la violencia que no le daba el sistema anterior? el SNEG una atención especializada. Tiene jueces que conocen sobre los contextos, tiene jueces que conocen sobre los estereotipos, tiene jueces que conocen directamente el problema enfocado, ¿no? Con una visión de género, con una visión transversal, para poder atender esa situación. No es lo mismo conocer un proceso por robo agravado, por hurto, en el que la víctima luego va a casa y continúa con su vida. En estos casos no, la víctima se sentencia el caso y se va a casa con el agresor muchas veces, ¿no? Porque es quien mantiene el hogar y hay que, pues, implementar estas situaciones que lo está realizando el SNEG para poder dar este apoyo, este sostén mucho más completo a la víctima. Pero para llegar al SNEG, a esta situación en la que hemos estado, tú en la Corte has estado también siendo jueza penal durante bastante tiempo. ¿Cuál es el momento que tú podrías decir, jueza también de familia, ¿no? ¿Cuál es el momento que tú podrías haber considerado o considerar que es un momento clave en tu carrera, en tu decisión de ser magistrada y también en esta relación con la violencia? Bien. Si se me pregunta el momento más álgido, ha sido definitivamente en el mes de octubre del año 2016, cuando se creó el juzgado mixto en Pachacútec. Este juzgado está ubicado detrás de 2 cerros de la carretera de Gambetta, en donde, si se quiere hablar de obstáculos, aquí les cuento, no había luz, llegaba por horas la luz, no había agua, no había sistema, pero sí habían colas de personas esperando a que se les resuelva el expediente.
Pues bien, hubo un excelente equipo conformado por especialistas, asistentes, quienes realizaban trabajos de toda índole. Teníamos asistentes que venían también trabajando, proveyendo, porque no nos abastecíamos. ¿El objetivo se logró? Sí, en un mes logramos poner en orden la situación, ya no habían colas, pero se pudo advertir la realidad de la zona, ¿no? Ventanilla cuenta con muchas zonas en las que existe una policultura, ¿no? Mucha migración de provincias, ¿no? Y que cada provincia ha venido a arraigarse con sus propias culturas a la agresión. Aunque no parezca, aunque parezca que estuviésemos hablando de una zona rural bastante lejana, no, está aquí, a la vuelta de la esquina, en Ventanilla, ¿no? Entonces, lo que nos ha permitido esta experiencia es poder, uno, ver la capacidad de donación de muchos trabajadores de nuestra corte, y segundo, poder entender de que solamente conociendo cada caso, cada historia, uno puede acercarse a la verdad de los hechos y poder ser lo más justa posible. Y hay mucho compromiso de parte de los operadores, o sea, de los trabajadores de la corte. Qué bueno, Jessica, que tú destaques esto, me parece muy importante el poder hacer. ¿Qué enseñanzas te ha dejado esta etapa de tu trabajo profesional? He aprendido con exactitud a que el ser humano tiene una multiplicidad de inteligencias y que cuando realmente lo quiere lograr, lo logra, ¿no? He tenido colegas, especialistas, asistentes, en esa ocasión, que contra toda adversidad en los furgones, viajábamos en las combis, hacíamos las audiencias en las comisarías, nos trasladábamos con todos los expedientes en las combis porque no teníamos logística en aquel momento. Sin embargo, era un beneplácito para todos, ¿no? Íbamos entusiasmados, comentando qué caso íbamos a ver, llegábamos a la comisaría, les entregábamos un ticket de atención y se les daba a la población un tiempo estimado. Usted se le va a atender en 10 minutos, o usted en 30, espere, ¿no? Y eso nos ha permitido. Comisaría, me dices, ¿y qué diferencia tenía Claro. esta atención en la comisaría, atenderlos en el juzgado? ¿Por qué atenderlos en la comisaría? Había muchos enfoques. Uno de los primeros enfoques que hemos podido entender es de que la víctima se sentía mucho más respaldada, no tenía miedo, contaba todo lo que había pasado. Se sentía respaldada por los policías, por los propios trabajadores, el ambiente era particular, el agresor que iba no se ponía en una posición altanera, ofuscada, que muchas veces ocurre en un juzgado, ¿no? Y bueno, nos ha permitido también ejecutar esas medidas de protección de manera inmediata. ¿A qué me refiero con inmediata? Ni bien salía de la impresora la medida de protección, la agraviada caminaba 3 pasos, encontraba el efectivo y le decía, necesito ejecutar mi medida de protección, y se iba con el policía a ejecutarla, ¿no? Entonces ahí tenemos la eficiencia, la eficacia del trabajo en sí. Ah, qué bueno, esta rapidez, esta celeridad que le da la atención oportuna cuando la justicia se acerca a las personas. Y Jessica, tú en tu condición de juez, ¿consideras que es más difícil ser jueza que juez? Sí, ¿Por mucho qué? más difícil, porque aquellas que también desempeñamos el rol de madre, tenemos muchas funciones, más aún cuando tenemos más de un hijo, ¿no? Yo recuerdo mucho que en alguna ocasión cuando trabajaba en la Corte del Callao, trabajaba como especialista en un juzgado con reo en cárcel, y la juez con la que trabajaba me dijo, tienes que quedarte todos los días hasta las 10 de la noche. Y bueno, yo no podía porque tenía una bebé de 2 meses y una bebé de 2 años. Y me dijo, bueno, entonces como tú no te puedes quedar, no me sirves. Así que te voy a pedir que te retires del juzgado. Mm, Opciones. Una, decirle, bueno, sí, tiene razón, no, soy mamá, no, no puedo ir contra esa situación, ir a pedir mi cambio, y la otra era mantenerme firme en mi convicción, que era brindar el servicio para el cual estaba contratada, el por cual yo quería trabajar. Y le dije, bueno, doctora, yo no me voy a ir, si usted desea, usted pida mi cambio y usted indique cuáles son las razones, porque el ser mamá no es un pecado, no es un delito.
no pidió mi tiempo, a la semana me asignó como asistente de juez, ¿no? Entonces, trabajar a su costado, el trabajo era mucho más directo y podía ahí recién entender la razón del por qué actuaba de esa manera, ¿no? ¿Qué Eh, pasaba? pues, hay muchos conflictos, ¿no? Uno cuando viene de una familia machista, lo que hace es repetir ese patrón, ¿no? Y dime, ¿son más machistas las mujeres o los varones para ti? Bueno, yo he encontrado en el ejercicio ya 12 años en el poder judicial, he encontrado más mujeres machistas, ¿no? He Ah, visto que mira. muchas veces es incompatible la labor de madre con la labor que realizamos. Es por eso usted me pregunta, ¿es más difícil? Sí, es más difícil. Hay que estar en juicio sabiendo Mira, que tu hijo está en el hospital y tú no estás ahí, ¿no? Las vacunas, hay que pedir permiso, pero tienes audiencia, entonces tienes que elegir, ¿no? Y como padre, las prioridades ya están echadas ahí, en la mesa, son los hijos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volverse una excelente gestionadora en plazos, en tiempos, en circunstancias. entonces, mira, en el Poder Judicial has encontrado con muchas mujeres machistas, porque bueno, el machismo no es una cuestión de sexo, no es una cuestión de la forma como uno se porta efectivamente, ¿no? En esta parte, Jessica, yo quiero que escojas, tengo tres sobres que están apareciendo en la pantalla, el sobre rojo, el sobre azul o el sobre amarillo. Elige uno, un color. El azul. Ya, te voy a hacer la pregunta que está dentro del sobre azul. La violencia contra la mujer es un problema social y cultural de larga data en nuestro país. ¿Consideras tú que para mejorar la lucha contra este flagelo hay que incidir en la educación, en la respuesta institucional, en la ayuda a los afectados? Para ti, ¿cuál debe de ser la acción prioritaria? Bien, en la pregunta está la respuesta, la educación. Este bimestre, según la currícula nacional para todos los estudiantes en nuestro Perú, está puesta el título Violencia contra los niños y niñas y las mujeres, ¿no? De este bimestre va a depender de que la siguiente generación, ¿no? Que conozca, va a saber de que la agresión no es el mejor camino para lograr un fin justo, una convivencia de paz, ¿no? Entonces, lamentablemente ya no podemos prevenir en muchas ocasiones, pero la educación sí nos va a ayudar, es una herramienta básica, que los niños desde colegio entiendan qué es la violencia de género, que desde niños entiendan qué es que el decir no debe ser respetado es bastante importante. O sea, porque el género se construye al fin de cuentas, ¿no? El género se construye y como esto se hace, pues hay que trabajar articuladamente conectando la, la visión institucional del Poder Judicial con la prevención. Qué bueno, Jessica, que pienses Por así. supuesto. Ahora, en esta parte, quiero mencionarte algunas palabras y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la mente con estas palabras. Primero comenzamos violencia contra la mujer. Erradicación, Magistrada, compromiso, acceso a la justicia, mm, es eficiencia, equidad de género, una misión, igualdad de oportunidades, el objetivo, Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, siempre mejorando. SNEG. Servicio a la comunidad. Gracias, Jessica. Gracias por tu tiempo el día de hoy y también gracias por el aporte que nos has dado a todas las personas que nos siguen en este programa. Gracias, doctor. Hasta luego. Y a ustedes que nos están mirando siempre, los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche, siempre en tu programa Mirada de Juez. Gracias.